Bueno amigos, bienvenidos al canal. Hacía un tiempito que no estaba subiendo material, pero estuve preparando una máquina para mostrarles, que es una máquina de termograbado. Se utiliza bastante en todo lo que es emprendimientos, enmarcar algún tipo de packaging, ya sea madera, sea cuero, sea cartón. Y bueno, esta es la idea de este video. En primer término, como siempre, quiero agradecer la cantidad de suscriptores y de visitas que me están dando al canal. Y en este video voy a comenzar un agradecimiento especial a cada país que me sigue. Eh, como les dije, estoy tan agradecido que dije, ¿qué puedo hacer para retribuirles personalmente por país a cada cantidad de gente que me mira? Entonces, el primer país que les voy a agradecer es México. Ese país con esa civilización maravillosa que nos ha dejado tanto en todo lo que es el habla hispana. Hemos aprendido tantas cosas de ese maravilloso país. Así que gracias a la comunidad de México que me sigue y que siempre me está dando buenas noticias y alentando a seguir haciendo videos. Eh, y lo más alegórico que encontré es el gran sombrero mexicano que los caracteriza en todo el mundo. Así que, gracias. Bueno, ahora voy a empezar a comentarles cuál es el desarrollo de esta máquina termograbadora. O sea, como la palabra dice, termo viene de temperatura y nos da, esa temperatura nos da la posibilidad de imprimir sobre distintas superficies. Y les voy a comentar más o menos el concepto. Yo, ¿con qué la fabriqué? Con una plancha. Sabemos que la plancha le aplicamos una tensión eléctrica, esa tensión eléctrica se transforma en temperatura y la superficie se calienta. Utilizando esa superficie que está caliente, normalmente se utiliza, en este caso, un cliché o cliché que se llama. ¿Qué es un cliché o un cliché? Es una superficie que va a tener impreso un logo. Entonces yo directamente voy a imprimir y voy a dejar en relieve lo que yo quiera fabricar. Supongamos que mi relieve sería la R y la C de Rulli Construye. Entonces fabricaría un logo con esa R y C, que más adelante se los voy a mostrar. Perfecto. Partiendo de la base que yo tengo una superficie, en este caso de aluminio, voy a utilizar las ventajas que ya me da la plancha eléctrica, como es un termostato. El termostato, ¿qué va a hacer? Me va a variar la temperatura de esta superficie. Por consiguiente, cuanto más temperatura, va a calentar más o va a calentar menos. Eso va a depender del tipo de material que yo quiera imprimir. En mi caso, si es cartón, voy a precisar muy poca temperatura. Si es madera, voy a precisar mayor temperatura. Entonces, utilizando esto que ya está armado, ¿cuál es el concepto? Háganse a la idea, para ser más gráfico, que la plancha interiormente tiene una resistencia. Esta resistencia calienta la superficie base de la plancha y por conducción va a estar el cliché o cliché adherido con tornillos a esta superficie y esa conducción va a hacer que se caliente este cliché con el logo que yo tenga impreso. Siempre a tener en cuenta cómo coloco este cliché, y obviamente yo lo voy a tener que atornillar sobre la superficie de la plancha. ¿Para qué? Para que esté bien apretado y tenga buena conducción. Ahora, datos a tener en cuenta importantes. Si yo voy a colocar un tornillo, 4 en mi caso porque le voy a colocar uno en cada extremo, ¿qué voy a tener en cuenta? Que cuando coloque los tornillos, ya sean con rosca en la plancha o con tornillo y tuerca que van a ser pasantes, nunca debo tocar el circuito eléctrico. Porque si yo cuando hago algún agujero corto el circuito eléctrico, no solamente voy a tener el peligro de estar trasladando esa corriente a la superficie de la plancha por contacto del tornillo con el circuito eléctrico, o voy a cortar la resistencia. Si corto la resistencia, en ese caso no voy a tener un circuito porque no se va a cerrar. Así que lo más importante es que cuando ustedes desarrollen un circuito,
tengan en cuenta de que no afecten la parte eléctrica. Yo en mi caso, como no pude poner pasante, le tuve que hacer un agujero con un machito, una rosca y una muy pequeña perforación para colocar el tornillo. Observen que hay distintos tipos de resistencia. Acá tengo otra plancha en desuso y observen que esta plancha tiene otro tipo de resistencia, que es una resistencia tubular. Esa resistencia tubular por ahí me va a favorecer más a poder detectarla y no agujerearla cuando yo haga los agujeros correspondientes para colocar la resistencia. Voy a tratar de desarmarla. Esta porque era una plancha a vapor, en este compartimento desarrollado al vapor, y ustedes observen que acá se ve perfectamente cuál es la resistencia eléctrica. Entonces, en ningún caso yo debo perforar esa resistencia. Sí puedo hacer agujeros laterales, respetando siempre esos que les comenté. Y teniendo en cuenta que también voy a utilizar el termostato, que es el que me va a dar la variación de temperatura de la superficie de la plancha. Recordamos que siempre en este tipo de casos debemos utilizar el cableado del circuito de la plancha, porque son cables que nos permiten resistir la temperatura de una plancha. Cualquier otro tipo de cable que no está preparado para temperatura se va a perjudicar la aislación y por consiguiente nos va a acarrear un peligro importante, cosa que no lo debemos hacer. Así que mantengamos siempre todo lo que es el cableado original de la plancha. En este caso es importante el termostato. Recordemos que la temperatura de fusión del aluminio creo que es más o menos, por acá creo que lo había notado, eran 600 grados más o menos, 660 grados. Nunca debe pasar la temperatura, la plancha, la superficie de aluminio, porque se fundiría. Entonces el termostato nos va a permitir que nunca sobrepase esa temperatura y así proteger lo que es la parte física de la plancha. Bueno, ahí recuerden entonces que ese sería el concepto de lo que es el armado. Yo en mi caso, para ser un poco original, utilicé un accesorio que viene para colocar un taladro manual y lo reformé haciéndole un soporte para sostener la estructura de la plancha. Y de esta manera puedo hacer una tensión cuando bajo, pareja y uniforme sobre la superficie que quiero termograbar. Bien, les comenté que todo parte a raíz de un cliché que se llama, que seguramente en cada uno de sus países debe haber personas que se dedican a fabricar estos clichés. Si no, lo pueden fabricar ustedes mismos. Yo en mi caso, les voy a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿no es cierto? Yo podría, por ejemplo, marcar la R, no voy a hacer todo el trabajo, simplemente los voy a orientar. Luego marcaría la C, utilizaría primero por seguridad anteojos. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener un tornito. Observen que estos tornos tienen la posibilidad de colocarles distintas fresas. Esas son fresas que van a desbastar el material y van a hacer la figura que yo quiera. Voy a hacer simplemente una prueba. Yo lo que voy a buscar es darle relieve solamente a la letra R. Por una cuestión de tiempo voy a hacer simplemente una pequeña prueba. Observen, pongo en marcha el taladro, el torno. Bueno, acá requeriría el trabajo de ustedes. Observen cómo ya voy desbastando el material. De esta forma puedo ir dándole forma al cliché que nos va a hacer el final de la superficie que yo voy a querer imprimir. Así que bueno, esa es la idea. Recuerden que esto normalmente se puede llegar a hacer, algunos hacen directamente un cliché y lo calientan a fuego directo y sobre ese fuego lo aplican en la superficie. Esto, como siempre les digo, va con el ingenio de cada uno. Yo siempre recurro a eso. Muchas veces me hacen preguntas que ni yo mismo las sé, y siempre les comento cuando les escribo la respuesta que lo que los invito es a ustedes a investigar. Mi idea es solamente darles una idea inicial,
que solamente es la mía, creo que hasta ahí llega, y después muy mejorable. Va a depender de cada uno de lo que puede investigar y, como siempre le digo, por ahí no tengo todas las respuestas porque a veces me gratifican la cantidad de preguntas que me hacen, pero muchas veces son proyectitos que yo he desarrollado y he llegado hasta ahí. Y bueno, como siempre les digo, aprendemos juntos. Espero que les haya gustado, como siempre agradecerles y aprendamos juntos y sumemos juntos a todo este tipo de cosas. Como siempre recomiendo, este tipo de trabajos que están hechos con energía eléctrica debe ser siempre supervisado por una persona que esté en el tema. Los invito a que fabriquen las cosas, pero siempre consulten, porque recuerden que la electricidad siempre tiene un peligro potencial que nosotros no vemos. Entonces, de esa manera, consulten, asesórense y si ustedes son buenos manualmente, consulten con alguien que sepa de electricidad y juntos van a poder hacer un buen trabajo. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video. Bueno, ahora vamos a hacer la demostración de la máquina que yo, como les comenté, fabriqué con distintos materiales. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de materiales y todo va a ser en su propia experimentación. Yo en este caso voy a empezar por algo muy sencillo, que es cartón. Observen, el cartón está virgen y le voy a dar presión. Esto va a depender del tiempo que yo quiera que selle, mejor dicho, que marque. Y ustedes observen que en este caso ya el clissé nos dio una buena terminación. Si ustedes querrían hacerlo con más temperatura, que quede más oscuro, permanecería durante más tiempo, que va a ser este el caso. Y acá siempre caemos en lo importante que es tener cualquier tipo de este tipo de máquinas con un temporizador. Observen, en este caso es demasiada temperatura, o sea, demasiado tiempo de exposición a la temperatura. Pero eso lo van a ir regulando ustedes de acuerdo al tipo de material que tengan. En este caso voy a utilizar una madera. Observen, voy a hacerlo sobre una madera, presiono, lo dejo un tiempo, más o menos cuento cuánto tiempo y observen, en este caso no tuve una buena definición, seguramente las caras no son paralelas. ¿Qué quiere decir? Que el clissé no está apoyando de la misma manera en todos lados. Entonces eso va a depender que yo tenga que regular ambas caras. Tal vez pueda ser una cuestión de que le di muy poco tiempo, ahora voy a intentarlo, le voy a dar un poco más de tiempo, a ver si la terminación sale mejor. Pero recuerden que todo eso va a requerir de la sapiencia de ustedes y de la forma que lo vayan a armar. Ven, en este caso le di mucha temperatura, entonces ustedes ahí van observando cómo esto depende del tiempo de presión que yo haga del clissé sobre el tipo de producto que vaya a utilizar. Acá ha mejorado. Este es un clissé que yo ya había utilizado, como les conté, lo hice fabricar. Era de una caja con un souvenir de una persona que venía a visitar la ciudad. Esta es la mejor manera. Hay gente que se dedica a eso, lo que se llama fabricar clissé.